Dicen los abuelos que en lo más profundo del monte paraguayo, donde la luz apenas llega, nació la historia más oscura de nuestra tierra, una historia de amor prohibido y de una maldición eterna. Tau, el espíritu del mal, surgido del abismo, dueño de la desgracia y la oscuridad, pero en su corazón atormentado había un deseo imposible, el amor de una mujer. Kerana, hija de los hombres, su belleza era un canto eterno, tan puro que incluso los dioses guardaban silencio al verla. Tau, cegado por la pasión, juró hacerla suya, aunque fuera a la fuerza. Y así fue. Una mañana, cuando el sol apenas tocaba la tierra roja, Tau descendió sobre ella y la raptó. Desde entonces, Kerana quedó prisionera de un amor oscuro y sin escapatoria. Los dioses, indignados por aquel acto, pronunciaron sentencia. La descendencia de Tau y Kerana jamás conocería la paz. Serían monstruos, condenados a vagar por la selva. De esa unión nació el primero, Tejujagua, el guardián de las cavernas, un ser con cuerpo de lagarto y 7 cabezas de perro, ojos que ardían como fuego, grifos que escupían vapor caliente y un rugido que hacía caer piedras de los cerros. Pero a pesar de su aterradora apariencia, Teyuyagua no era mal. Vivía como guardián de la selva y protector de los tesoros naturales escondidos en cavernas profundas. Era también el único con acceso a una fuente mágica de miel, oculta entre árboles milenarios, de la cual se alimentaba en paz. Sus 7 cabezas vigilaban cada rincón del bosque. Nada escapaba a sus sentidos. Cuando las nubes cubren el cielo y el viento cambia de dirección, los ancianos del Paraguay dicen que es porque Tejuyagua se ha despertado. Desde el cerro Yaguarón, su rugido sacude la cima, y las rocas caen como advertencia. Hoy, en ese mismo cerro, se ha construido una enorme escultura en su honor, no como símbolo de terror, sino como homenaje al protector ancestral del bosque. Para los guaraníes, Tejuyagua no era solo un monstruo, era un símbolo del respeto a la tierra. Cada una de sus cabezas representaba un ojo vigilante. Su rol era enseñar que los ríos, árboles y cuevas no están solos. Todo en la naturaleza tiene su guardián. Y si no se respeta, se paga el precio. La leyenda es clara. No se entra en su territorio sin permiso. La historia de Tejuyagua es más que un mito. Es un mensaje. Nos recuerda que los bosques no están vacíos, que los secretos tienen guardianes. En un mundo donde la naturaleza está herida cada día, quizás debamos recordar que, según los guaraníes, todavía hay alguien observando desde las sombras. ¿Tú qué harías si lo escucharas rugir esta noche? El segundo hijo de Tau y Kerana es Mboi Tui. En lo profundo de la selva, donde la niebla guarda secretos y la tierra susurra antiguas verdades, nació Mboi Tui, el segundo hijo maldito de Tau y Kerana. No fue concebido con amor, sino con maldición, destinado a arrastrarse entre sombras y vigilar los límites del mundo visible. Mboi Tui no es solo un monstruo, es guardián, protector y castigo. Cada escama suya esconde los lamentos de los que se atrevieron a destruir la selva. Su mirada atraviesa las hojas y su rugido hace temblar los troncos. Pero cuando la codicia del hombre intenta devorar la selva, Mboi Tui despierta. No hay tecnología, ni fuego, ni acero que pueda contener al hijo de la maldición. Solo los antiguos lo respetan. Los sabios aún dejan ofrendas en su nombre, temerosos de su ira y agradecidos por su protección. Porque Mboi Tui no busca guerra, pero jamás permitirá que la selva muera. Se dice que aún hoy, si caminas solo por el monte y lo sentís observar, no es tu imaginación. Es el hijo maldito,
es el guardián eterno, es Mboitui. El tercer hijo es Moñai. No fue concebido con amor, sino con maldición. Moñai, el tercero de los hijos de Tau y Kerana, nació en la penumbra, bajo truenos y tierra temblorosa. Su forma no era de este mundo, y su destino tampoco. Desde pequeño Moñai sintió una atracción irrefrenable por lo ajeno. No había joya, metal ni talismán que escapara a su olfato hipersensible. Entre raíces y troncos construyó su imperio de cosas robadas. Un museo maldito de todo lo que alguna vez brilló. Pero su don más temido no era el robo. Moñai dominaba el arte de la hipnosis, una mirada suya, y el alma temblaba. Ni cazadores, ni bestias salvajes, nadie podía resistirse al embrujo de sus ojos. Una noche, sin aviso ni violencia, Moñai descendió sobre una aldea. Y sin que nadie despertara, robó el espíritu mismo del pueblo, sus símbolos, sus objetos, su historia. Donde Moñai pasaba, quedaba el vacío. Pero no todos temían a la bestia. Porán Hei, mujer sabia, tejió un plan con su ingenio y su coraje. Le ofreció lo que más deseaba, brillo y belleza, una ilusión perfecta. Ciego de codicia, Moñai cruzó el umbral y cayó en la trampa de fuego sagrado. Las llamas lo rodearon, los cánticos ancestrales lo encerraron. Y así el guardián maldito quedó prisionero de su propia maldición. Cuentan los ancianos que Moñai no está muerto, que entre lianas, raíces y barro aún se oyen susurros. Y si perdés algo brillante en la selva, tal vez, solo tal vez, fue Moñai quien lo tomó. El cuarto hijo de Tau y Kerana es Yacyretere. En la hora más silenciosa del día, cuando los ojos se cierran y los sueños caminan, el monte despierta con magia. Ñe de los abuelos decía, si no dormís la siesta, Yacyretere te puede llevar, pero no por castigo, sino por enseñanza. Yacyretere no se esconde. Él aparece solo ante quienes escuchan el corazón del monte. Todo lo que uno sueña vive en ese sendero, pero solo quienes respetan el silencio lo pueden recorrer. Yacyretere le enseñó que no todo se ve con los ojos, que hay un mundo invisible que solo los que sueñan despiertos pueden cuidar. No sabía si era un sueño o realidad, pero desde ese día el monte fue su lugar sagrado. ¿Y vos, escuchaste su silbido alguna vez? El quinto hijo de la pareja es Curupí. En lo más profundo del monte, donde la luz no toca el suelo, habita un ser temido incluso por los espíritus. Curupí, genio de la fecundidad, maldición de las mujeres. Curupí no necesitaba correr. Nadie podía escapar de sus pies al revés, ni del miembro que arrastraba como serpiente hambrienta. Las vírgenes eran su presa, su obsesión, su condena. Curupí no dejaba muerte, dejaba vida maldita. Hijos nacidos sin padre, niños del monte, marcados por el deseo forzado y violación. El silencio fue su herencia, el miedo, su legado. Los hombres juraron cazarlo, pero el monte protegía al demonio. Las huellas llevaban a trampas, y el bosque, en silencio, se burlaba de los que creían que podían atraparlo. Curupí no dejaba muerte, dejaba vida maldita. Hijos nacidos sin padre, niños del monte, marcados por el deseo forzado y violación. El silencio fue su herencia, el miedo, su legado. Muchos creen que Curupí es solo un mito, pero las niñas siguen desapareciendo, las flores siguen sangrando, y en el fondo del monte aún se escucha su aliento. El sexto hijo es Ao Ao. Hay lugares donde la selva aún respira antigua, donde el tiempo no entra y los árboles murmuran advertencias. Allí vive una criatura que no pertenece a este mundo, el Ao Ao. En busca de madera rara y territorio virgen, cruzaron el límite sagrado, ignorando las señales, las leyendas y los gritos. No era un jaguarete, no era humano.
Era algo más, algo que los seguían desde la sombra, esperando su momento. Surgió entre la niebla como una bestia hecha de la rabia de la tierra misma. Ao no protege la selva, la castiga. El cazador se volvió presa. Su grito se perdió entre los aullidos del monte, mezclado con los ecos de otros que jamás regresaron. Nadie escapa del monte si el Ao no lo permite. La selva misma lo guía hacia su fin, y Ao espera en silencio. Cada árbol tiene memoria, cada grito, eco. Ao sigue allí, guardián maldito del monte. No lo invoques, no lo nombres, porque él siempre escucha. El último hijo maldito de Tau y Keraná es Luisón. El Luisón es el séptimo hijo de Tau y Keraná en la mitología guaraní. Sobre él recayó la mayor maldición que pesaba sobre sus padres. Su mismo nombre aterroriza. Este terrorífico ser se sitúa en la encrucijada de los caminos de la vida y la muerte. Es el monstruo más temido y odiado del engendro maldito. El Luisón, conocido como el séptimo y último hijo, es quizás el más temido de todos ellos. El Luisón tiene características que recuerdan a un hombre lobo. En las noches de luna llena, este ser toma la forma de un monstruo canino con garras afiladas, colmillos prominentes y una mirada penetrante que parece atravesar el alma. Su cuerpo está cubierto de un pelaje oscuro y espeso, y su presencia se anuncia con un aullido que hiela la sangre. Se dice que el Luisón habita en los cementerios y lugares desolados, donde merodea buscando víctimas. Según la leyenda, aquellos que tienen la desgracia de cruzarse con él quedan marcados por la muerte. Este aspecto de la leyenda lo asocia estrechamente con la muerte y el más allá, convirtiéndolo en una especie de mensajero de la fatalidad. A lo largo de los siglos, la leyenda del Luisón ha perdurado, adaptándose y evolucionando con el tiempo. Hoy en día sigue siendo una parte integral del folclore paraguayo y de las comunidades guaraníes. Sus historias se cuentan en las noches de fogata, en las reuniones familiares y en las festividades culturales, manteniendo vivo el legado de esta criatura mítica. En las sombras de la noche y en los susurros del viento, el aullido del Luisón nos recuerda que algunas leyendas nunca mueren y que el folclore es un puente que conecta nuestro presente con el pasado ancestral. Keraná lloraba cada noche, sabiendo que de su vientre habían nacido las desgracias que asustarían al mundo por siglos. Con el tiempo, la historia se volvió mito, pero en cada pueblo, en cada fogón, alguien asegura haber visto a los hijos malditos rondando el monte, y el miedo sigue vivo hasta hoy. Así nació la leyenda de Tau y Keraná, los padres malditos. Un amor oscuro que dio origen a 7 hijos monstruosos y a los relatos que todavía hoy nos recuerdan que el monte tiene memoria y guarda secretos